Muy bien. Bueno, vamos entonces con la clase número 6 del proyecto de atención clínica en línea. Este corresponde a un grupo de cuadros patológicos que se encuentran en una edad igualmente temprana, pero tiene una extensión en lo que, es decir, en el rango de la aparición de este cuadro existe una gran extensión, ¿ok? Eso lo vamos a ver en lo que es la prevalencia y remisión del cuadro. Bien, los trastornos de conducta, ¿alguien está emparentado con este tipo de categoría? ¿Alguien la ha avanzado en la carrera? ¿Han escuchado respecto a su sintomatología, su edad de aparición, cuál es el curso o definición de lo que entendemos como trastornos de la conducta? A avanzarlo como tal, no dicen, pero a lo poco que he leído, creo que es una especie de patrón de agresión que se presenta, ¿no?, en el sujeto y Correcto. violaciones de reglas, De normativas. normas de reglas, sí. Sí. En efecto, Julio. Muchas gracias. Sí, en efecto, los trastornos de conducta se definen por ese patrón de conducta, ojo, no comportamiento, conducta agresiva. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la sintomatología de este cuadro. Los trastornos de conducta han sido el foco central, al menos de estos últimos 20 años, como otros cuadros también. Pero en este caso, en Latinoamérica, hay múltiples estudios respecto a lo que ocurre dentro de esta categoría de trastornos de conducta. Ha generado mucha polémica también en ello, ¿no? No tanto por su existencia, sino por su variabilidad del cuadro. Bien, entonces los trastornos de conducta tienen una aparición muy temprana, ¿ok? O sea, aparecen desde edades muy tempranas. Entonces, a ver, una de las polémicas que ha habido y una de las discusiones que se ha dado a raíz de estos estudios de estos últimos 20 años, ha sido la comorbilidad, es decir, la evolución de este cuadro. Es decir, que si bien los niños con esta condición de trastornos de conducta, el rango de aparición de estos niños es de muy corta edad, no significa que este cuadro siga un curso, ¿verdad? De manera espontánea, vamos a decir, un curso que no tiene una evolución, sino que es un tipo de cuadro que tiende a la evolución, ¿okay? Tiende a la comorbilidad con lo que entendemos nosotros, ¿okay? Como evolución de un cuadro. ¿Qué evoluciona este cuadro? Eso es lo que se cuestiona respecto a los estudios que les acabo de mencionar. A ver, la evolución de este cuadro es complejo, ¿ya? Es compleja. ¿Por qué? Porque tiene un mar de comorbilidad con otros cuadros. Por ejemplo, uno de los que conocemos es el trastorno antisocial de la personalidad, que proviene desde edades tempranas, desde este curso del trastorno de conducta, ¿okay? Pero que termina generando una forma de ser en el sujeto antisocial, ¿okay? Esa es una de las formas de evolución. Y eso está también en discusión, por supuesto, porque hay algunos autores, por ejemplo Gómez Restrepo, que nos habla de que son entidades separadas, que no es necesario una entidad, por ejemplo, para que evolucionen otras, ¿no? Es decir, que el cuadro del trastorno antisocial sigue un curso propio, no es la evolución de un trastorno de conducta. Mientras que otros autores indican de que sí, en efecto, la sintomatología que presenta el niño desde edades tempranas termina evolucionando desde un razonamiento lógico, termina evolucionando en un rasgo de personalidad antisocial, ¿okay? Esa es una de las comorbilidades que hay de los trastornos de conducta. Otro de la comorbilidad que hay o evolución que tiene este cuadro es el trastorno narcisista de la personalidad, ¿okay? Si bien nosotros entendemos el trastorno narcisista como aquel cuadro que expresa una forma de ser muy agrandada del sujeto, una forma de ser muy inflada, ¿verdad?, del sujeto narciso, no obstante tenemos que entender y tomar en cuenta muy bien
de que el trastorno narcisista de la personalidad tiene mucha relación con el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Okay? O sea, la sintomatología está muy relacionada. O sea, no son cuadros completamente distintos. El narciso no solamente tiende, por ejemplo, a ser agrandado con otros. ¿Okay? La estructura narcisista de la personalidad es un poco más grave que eso, ¿no? El sujeto narciso intenta siempre aplacar a otras personas hasta el punto de quebrarlos, ¿no? Entonces, esto suele verse en las relaciones tormentosas que genera este sujeto con este tipo de condición. O sea, que no estamos hablando de aquella persona que está con el ego inflado solamente, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que siente un determinado placer en arruinar ciertos, vamos a decir, cierto egocentrismo de otras personas. ¿Okay? Tienden a desinflarlo y de eso se alimentan. Entonces, todos estos cuadros placenteros y agresivos, algunos autores indican de que tiene relación de manera, desde un antecedente, tiene relación con un trastorno de la conducta. ¿Okay? Esto lo vamos a encontrar, por eso vamos a hacer bastante énfasis, ¿okay? Como punto final de los trastornos mentales en la infancia. Este cuadro en particular es algo de lo que nosotros nos vamos a enfrentar con mucha probabilidad. ¿Okay? Bien. A ver, entonces para avanzar un poco, vamos a ir con la definición. Vamos a definir desde el punto de vista diferencial. ¿Okay? Primero definamos por qué es un trastorno de conducta y no es un trastorno de comportamiento. ¿Okay? Porque bien nosotros podemos entender esto como un trastorno de comportamiento. El comportamiento es el que está expresándose de manera anómala. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué es un trastorno de conducta y no de comportamiento? Bien, vamos a hacer esa diferencia entonces como punto de partida. A ver, una conducta se define como una expresión de un impulso, una necesidad o un instinto básico. También dentro de esta definición se pueden agregar los reflejos, las conductas reflejas, ¿verdad? Por un lado tenemos la conducta. Por otro lado tenemos la definición de comportamiento. El comportamiento es una expresión organizada por la conducta, que tiene un elemento cultural, un elemento personal y un elemento social. ¿Ok? Bien. Nuevamente lo repito. ¿O se entiende bien? Sí, por favor, dicen. Ya, la conducta se define como una expresión que proviene, vamos a decir, de una necesidad, un instinto, un impulso o un reflejo. Estamos hablando de que hay un componente instintivo y básico, ¿verdad? Impulsor de la conducta. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy alimentando, ¿es una conducta la alimentación o es un comportamiento? ¿Qué dicen ustedes? Conducta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la expresión de una necesidad, el tener hambre. Perfecto, muy bien. Sí, en efecto, porque es una conducta porque proviene de una necesidad básica. Sin embargo, ¿qué pasa si yo entro a un restaurante y comienzo a comer? Me pido algo y comienzo a comer. ¿Eso es un comportamiento o es una conducta? Sería un comportamiento Comportamiento. ¿Ya? ¿Por qué? porque la persona que tenía hambre organizó
cierta salida hacia un restaurante en base a las necesidades de comer, ¿no? Correcto, así es. Creo que se entiende muy bien entonces la diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí lo dejo un poquito más difícil. ¿Por qué trastornos de la conducta? Y no trastornos del comportamiento. Bueno, eso lo vamos a contestar en un momento. ¿Okay? Es un poquito complicado, que no es tan fácil de capturarlo. Sí, sí, adelante Raquel. Sí, sí. ¿Podría repetir, por favor, la definición de comportamiento? Ya. La última parte, al menos. Ok. El comportamiento es una expresión de una manifestación convencional. Si quieren, lo ponemos en ese término. ¿Okay? Es decir, es una expresión que proviene, lo que dijimos hace un momento, proviene de ese elemento cultural, elemento moral, elemento social, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que están siempre trabajando no de manera independiente, ¿no? La conducta del comportamiento, sino que la conducta está organizando el comportamiento. Y viceversa, el comportamiento organiza la conducta. ¿Qué pasa si yo tengo una necesidad básica, por ejemplo, de tener relaciones sexuales? La conducta sexual, ¿verdad? No el comportamiento, la conducta sexual. Pero mi comportamiento va a adherir ese elemento moral, ¿verdad? De que yo no salga a la calle y viole a la gente, ¿verdad? Entonces voy a tener que esperar o tener una pareja o una cosa u otra cosa. Fíjense que está organizando la conducta, ¿verdad? El comportamiento organiza la conducta porque tiene ese elemento convencional. Entonces, si yo tengo hambre, no me van a encontrar comiendo cualquier cosa, ¿verdad? Me van a encontrar yendo a un restaurante, pidiéndome algo, utilizando los cubiertos para comer y capaz y comiendo más despacito de lo que mi hambre me demanda, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué? Porque está organizando el comportamiento, ¿verdad? La conducta está organizando el comportamiento. Es decir, que yo estoy deteniendo de alguna manera, estoy deteniendo ese impulso y lo estoy viabilizando, lo estoy organizando para tomando en cuenta esos elementos convencionales y sociales. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, sí. Sí, Lisa. Perfecto, muy bien. Eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? La conducta es una conducta que expresa o proviene de un elemento básico, pues sea un instinto, sea una necesidad propiamente, etcétera, etcétera. El comportamiento es una expresión que proviene de aquellos factores o elementos que ustedes quieran, como ustedes quieran, sociales, culturales, morales. Muy bien. Nuevamente la pregunta, ¿por qué entonces decimos que es un trastorno de la conducta y no del comportamiento? A ver, el sujeto que tiene un trastorno, digamos, antisocial de la personalidad, ¿es un sujeto que sigue una norma moral o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La puedes repetir la pregunta, Lisa? Por favor. Un sujeto con trastorno antisocial de la personalidad que corresponde a este cuadro, ¿no? Tiene, vamos a decir, ¿tiene problemas a seguir una normativa moral, por ejemplo? ¿O no tiene problemas? ¿O la sigue sin ningún inconveniente? Creo que no la sigue, ¿no? Tiene problemas para seguirla. Ok, el punto de partida siempre va a ser la conveniencia, ¿verdad? La puede seguir. Me pueden decir, por ejemplo, sí la puede seguir.
si es que le conviene hacerlo, ¿verdad? Porque el punto de partida siempre es la conveniencia del sujeto con trastorno antisocial de la personalidad. Ese va a ser el punto de partida. ¿La puede seguir? Sí. ¿La entiende la norma moral? Sí, por supuesto que la entiende. Nos la puede recitar incluso. Sabe muy bien lo que puede y lo que no puede, lo que debe y lo que no debe hacer. Pero decide eludirla, ¿verdad? Entonces, no es que no las conoce. Por eso es que los programas de intervención no pueden ser, este sujeto es antisocial, por tanto le voy a hacer un programa para enseñarle las normas. No tiene ningún sentido. Porque el sujeto las recita, las normas, las conoce, sabe lo que puede y lo que no puede hacer. O sea, cognitivamente sabe muy bien de qué se trata, cuál es el significado de una norma, sabe cuáles son las actitudes que corresponden al seguimiento de esa norma. El tema es que no le importa seguirla. ¿Ok? Entonces, cualquiera diría, entonces es el comportamiento el que está desordenado. No, es la conducta la que está desorganizando el comportamiento. Por eso es que son trastornos de la conducta, no son trastornos del comportamiento. Porque el sujeto elude determinadas convencionalidades, pero que es proveniente de alguna pérdida de control de algún impulso que pueda tener. ¿Se entiende, verdad? Originalmente, el problema está en la pérdida del control sobre sus propios impulsos. Y eso hace que se desorganice el comportamiento. ¿Se va entendiendo? Vamos a dar un ejemplo más. ¿Qué pasa en una persona que, digamos, tiene un trastorno de la conducta y se muestra altamente impulsivo? Cosa de que es tan irritable de que alguien lo toca y ya el sujeto responde de manera agresiva y hasta violenta. Entonces, no es que no las conozca, no es que no tiene un comportamiento, ¿verdad? No es que no sabe cómo comportarse. El problema es que ha perdido el control de ese impulso. Entonces desata toda su ira en lugares, incluso en lugares inadecuados. No está siguiendo una norma, no está siguiendo una convencionalidad social debido a la pérdida del control de su impulso. Y ese es el problema, y esa es la naturaleza del problema del sujeto con trastornos de la conducta o sujeto con trastornos antisocial de la personalidad. Bien, ¿se entiende hasta aquí? Sí, sí. ¿Alguna Sí, sí. pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces dicen el descontrol de esta conducta es lo que llega a alterar el comportamiento del sujeto, ¿no? Correcto. Cuando hablamos, gracias Julio, vamos a hacer una aclaración un poquito más específica de lo que ya hemos hecho. No solamente se distingue el antisocial o el sujeto o el niño con trastornos de conducta, no solamente se distingue por la pérdida del control sobre sus impulsos agresivos, no es el único síntoma. Pero fíjense que la pérdida del control sobre sus impulsos básicos se da de manera generalizada y eso es lo que hace que brote los síntomas. Por ejemplo, separándonos un poquito del tema de la agresión, vamos con otro tipo de descontrol que tiene. ¿Qué pasa si siente placer en molestar a una persona? ¿Qué pasa si siente placer en ver cómo se incomodan las personas de a su alrededor? ¿Qué pasa si quiere manipular a las personas porque tiene ese hambre de poder? No se detiene. El instinto básico, el sujeto pierde el control sobre sus propios instintos básicos. Entonces no hay nada que lo regule. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces si no hay nada que lo regule, el comportamiento queda en completo desorden. Por eso es que nosotros vemos, pero ¿qué tipo de comportamiento es ese? ¿Cómo puede hacerle eso a la madre? ¿Cómo puede pegarle a la madre? ¿Cómo puede pegarle al padre? ¿Cómo puede escupirlos a los padres en el supermercado? ¿Cómo pueden escupirlos a los padres en el cine? Etcétera, etcétera. Se dan cuenta que la pérdida del control sobre sus propias necesidades e instintos es a nivel general.
Si el niño siente placer en incomodar en ese momento al padre, no hay nada que lo regule. Perdió el control de eso, entonces lo hace. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando solamente de instintos agresivos. ¿Alguna pregunta o comentario? Miren que esta parte es bien interesante, ¿no? Pero, licenciado, ¿no sería un perverso en sí la persona que está haciendo todas esas cosas? Sí, es una buena comparativa. Gracias, Kevin. Es una muy buena comparativa porque la evolución de este cuadro desemboca en parafilias también. Desemboca en parafilias, perversiones, estoy hablando de perversiones, estoy hablando de adicciones, estoy hablando de cuadros de personalidad como el antisocial, el límite o el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Okay? La diferencia está en que en este caso estamos hablando de edades muy tempranas, ¿verdad? Entonces, como son edades tempranas, todavía se puede regular esa conducta. ¿Se dan cuenta? Donde no se puede regular, y eso se admite desde la clínica, es cuando ya el cuadro ha pasado, por ejemplo, un trastorno antisocial de la personalidad, en el cual el sujeto ya es así, es parte de su naturaleza y no está dispuesto a cambiar. Entonces, de manera preventiva, esto es tan importante, jóvenes, tan importante, que cuando ustedes encuentren estos elementos en el niño, ustedes tienen que informar, impulsar a los padres a que se diagnostique a su hijo, ¿okay? Porque esto se puede rescatar. Va a llegar a un punto donde ya no se pueda. Va a llegar a un punto donde el antisocial, que robaba dulces a su papá, terminó matando o asesinando a alguien. Terminó muerto por el enfrentamiento contra otra pandilla. Se dan cuenta todo lo que puede generar esto, ¿no? Entonces, esto sí puede ser tratable. El niño pequeño sí se le puede enseñar todavía a controlar esos impulsos, ¿ok? Y de manera muy asertiva. Solamente que necesitamos trabajar de manera preventiva antes que esto ya sea intratable. Es muy difícil que yo les manifieste esto, pero cuando tengan que trabajar con un sujeto con trastorno antisocial de la personalidad, se darán cuenta que es bastante desolador trabajar. Es bastante frustrante, porque el sujeto se nota que no quiere el cambio, ¿okay? Y lo toma, la psicoterapia la toma como un juego, o te hace creer que está cambiando, pero en realidad simplemente está recibiendo algún tipo de placer en charlártela. Entonces, dándote esperanzas de que él está cambiando. En una semana fuera de la consulta ambulatoria, vuelve a ser lo que era. Entonces, es muy desalentador esto en la clínica, ¿okay? Entonces, trabajar con alguien cuya naturaleza ha sido aceptada hace mucho tiempo, de que él se proyecta como un agresivo y no lo va a cambiar, se proyecta como una persona que necesita nutrirse de la incomodidad del resto, necesita generar problemas en el entorno, o sea, y esto es parte de él, y eso es lo primero que les va a decir. Yo soy esto, yo no voy a cambiar. Yo recibo mucha satisfacción de molestar a las personas, recibo una satisfacción de robar cosas, recibo una satisfacción de estar estafando a la gente por un lado y por otro, no por una necesidad económica, por un placer. O sea, que cuando ustedes tengan la experiencia, ya se darán cuenta de lo que yo estoy hablando. O sea, no se puede cambiar lo que ya se ha aceptado por naturaleza, ¿okay? Entonces, cuando el niño es pequeño, todavía está construyendo una identidad. Y cuando construye una identidad, se puede todavía intervenir y ayudar a que construya una identidad que no le vaya a generar dificultades después, ¿verdad? Dificultades familiares, legales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Gracias, Kevin. No sé si contesté la pregunta, por ahí me fui por otro lado. Sí, sí, todo bien. Todo claro, Edison. Muy bien. Ok, vamos con prevalencia y remisión. A ver, la prevalencia del trastorno de la conducta actualmente es del 3.4% sobre población general infantil. Estamos hablando de toda la población infantil, representa el 3.4%.
en esa población, no tomando en cuenta la población general, ¿verdad? Sino solamente la población infantil. No tiene una remisión espontánea, lastimosamente, igual que en la psicosis, pero sí es tratable, a diferencia de la psicosis que se puede controlar hasta cierto punto. El trastorno de conducta en edades iniciales sí se puede tratar. Sí se puede tratar y de manera muy efectiva. ¿Okay? Entonces, sin embargo, el problema es que no reciben diagnóstico los niños, ¿verdad? Que ya están mostrando este tipo de sintomatología y que para el padre es una sintomatología como parte o producto de su edad. Sin embargo, esto ya sobrepasa el límite de un mero desarrollo de la conducta. ¿Okay? Esto sobrepasa el límite. Vamos a explicar muy a detalle cuál es el límite entre una agresión normal y una agresión patológica, por ejemplo. Y así, para ir descubriendo qué es lo que se oculta atrás de esa sintomatología que para el padre es algo muy natural y muy regular en la edad del niño. Entonces, eso vamos a ver. Bien, entonces no hay una remisión espontánea. Si hay tratamiento, sí, la remisión puede ser total. Sí, se puede regular de manera muy efectiva. Mientras más temprano se obtenga el diagnóstico, es mucho mejor. ¿Okay? Bien, esto es tan aplastante, este tipo de cuadro es tan aplastante que ahorita se considera desde el punto de vista de la OMS, los trastornos de conducta se consideran que están en el puesto número 30 de los trastornos generadores de años perdidos en la persona. Imagínense, hay una escala para eso, que es la escala DALI, si no me equivoco es DALI, con Y al final. Búsquenla esa escala. Ahí se van a topar con el puesto número 30 de años perdidos de la persona. O sea, son como años que no se ha desarrollado nada. Simplemente lo que se ha hecho es perder el tiempo nada más. ¿Okay? Tienen problemas escolares, tienen problemas de aprendizaje, o sea, vamos a dejar un poquito más concreto con lo que se refiere a años perdidos en el ser humano. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos enfermamos en la escolaridad y no podemos asistir 5 años al colegio? El colegio tiene 12 años, ¿verdad? El periodo escolar es de 12 años. 5 años, ¿consideran que es tiempo perdido o no? Sí. Por supuesto que sí, ¿verdad? 5 años. Imagínense si 2 clases solamente ya es un tiempo perdido de no haber asistido. Imagínense 5 años de no haber asistido. Un tiempo donde nuestro desarrollo no va a ser regular, ¿verdad? No vamos a saber, por ejemplo, vamos a decir, matemática básica. O sea, vamos a estar en desventaja frente a otros niños que han avanzado y se han desarrollado más en el periodo escolar. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué otro qué otro trastorno podría estar dentro de esta escala? ¿Cuál considera? Uno que recientemente hemos avanzado. El autismo, quizá. El autismo, correcto. Ese está en un puesto antes incluso que el trastorno de la conducta. ¿Qué otro más? Cuando se presentan, ¿no? En los pocos casos que se presentan, ¿qué otro cuadro podría ser también generador de años perdidos? La psicosis. Así es, sorprendente. Muy bien. Bueno, creo que vamos a volver a la presencialidad, jóvenes. Los hallo muy. Primero, por favor, para mí es desolador también de estar hablando en una pantalla sin ver ninguna cara. Si es posible, les pediría la gentileza. Muy bien, muchísimas gracias, Kevin. Les pediría la gentileza de encender sus cámaras. Ya, así no parece que soy un loco que estoy hablando a la pantalla solo. Muy bien. Les agradezco. Raquel, Mariana, los demás también. Muchas gracias. Muy bien.
Ok, vamos a continuar. Entonces, le agradezco, Raquel. Bien. A ver, dentro de lo que es la prevalencia y remisión, dentro de esto también tenemos que decir cuál es la edad de aparición de este cuadro, porque no es un cuadro que aparece desde los 2 años, ¿ok? Sino es un cuadro que aparece donde el niño ya tendría que diferenciar ciertos conceptos dentro de la cotidianidad, ¿ok? Si no los diferencia, entonces lógicamente ya estaríamos teniendo el elemento de sospecha de esto. ¿Cuál es la edad de aparición? Tiene un rango, dijimos al principio que tiene un rango muy amplio, ¿verdad? Va desde los 6 años hasta los 15 años. Ese es el rango de aparición. O sea, estamos hablando de toda la infancia prácticamente, ¿no? Y parte de la adolescencia. Si el niño, por ejemplo, en una edad promedio, estamos hablando de unos 8 años, ya comienza a manifestar cierta sintomatología, nos daremos cuenta que el punto de evolución ya es a partir de los 16 años para adelante. ¿Okay? Y si ya empieza a evolucionar el cuadro, ya nos daremos cuenta que, por ejemplo, un trastorno antisocial de la personalidad ya no es un trastorno de conducta propiamente. Entonces, el sujeto ya se considera que tiene una naturaleza de esa forma y que ya no va a cambiar. Es lo desolador que les decía. ¿Okay? Pero hasta antes de ese tiempo sí podemos hacer algo. ¿Okay? Mientras más preventiva sea nuestra atención, es decir, mientras sea lo más preventivo, desde el momento que empieza a manifestar esta conducta, entonces es mucho más probable que detengamos el curso de esto. ¿Okay? Bien, por eso es importante prevenir. Bien, en este caso entonces va desde los 6 a los 15 años. Antes de los 6 años es posible que tengamos cierta sospecha, pero legalmente no podemos diagnosticarla. Porque es muy temprano, nos pueden cuestionar eso, pero el niño recién está en desarrollo. Es una agresión de la cual no distingue todavía por su edad el niño. No distingue en ser agresivo y ser destructivo del capricho que tiene. Entonces, cuidado con eso. No diagnostiquemos fuera del rango de edad, legalmente les digo, legalmente. Ahora, desde el punto de vista subjetivo podemos decir un montón de cosas de esto. Podemos reflexionar todo el día respecto a la edad de aparición y alguien me puede decir, licenciado, pero mi sobrinito sí diferencia las cosas desde los 3 años. Perfecto. Pero legalmente el diagnóstico de un trastorno de la conducta es desde los 6 a los 15 años. ¿Okay? Le digo esto porque los psicólogos no estamos muy emparentados con la ley. Salimos 200 psicólogos y 200 formas de hacer psicología, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que tomar en cuenta la legalidad de un diagnóstico en esto, ¿okay? Ahora, ¿tenemos ciertas cuestiones, ciertos criterios? Sí, por supuesto, los tenemos. Yo también tengo cierto cuestionamiento, ¿no? De que sea desde los 6 años para adelante, pero bueno, eso es lo que indica la legalidad. Nosotros tenemos que apegarnos un poquito a esa legalidad, ¿ya? No exigir cosas que son imposibles. Una madre nos puede decir, pero licenciado, necesito yo que se diagnostique, tiene 5 años, pero necesito que se diagnostique porque mi hijo puede estar presentando algo peor después. Si nosotros tenemos indicadores de sospecha, entonces no podemos hacerlo fuera del rango de edad. Podemos simplemente dar una sugerencia, ¿verdad? Pero no podemos establecer un diagnóstico. No podemos establecer. Sabemos que el de 5 años, ya sabemos en lo que se va a transformar, digamos, porque ya hemos encontrado elementos de sospecha respecto a un posible trastorno de la conducta, pero no podemos diagnosticarla hasta que esté dentro de ese rango. ¿Ok? Bien. Vamos con la sintomatología. Y esta es la parte más interesante, creo yo, de lo que vamos a ver de este cuadro. Bien. El primer síntoma, la intolerancia grave a la frustración. Esta intolerancia grave a la frustración es lo que empuja al niño a tener una conducta agresiva. Cualquier cosa lo frustra. Nosotros empezamos a ver ese comportamiento.
esa conducta. Cualquier cosa lo empieza a frustrar. Y eso lo torna agresivo. Entonces aquí marcamos una diferencia con el desarrollo normal. Hay niños que digamos, un niño de 6 años, que es un niño chico todavía, puede sentir una gran frustración, ¿verdad? Puede sentir una gran frustración a no poder hacer algún ejercicio de matemática sencilla, o no poder, no poder hacer alguna actividad que requiere motricidad fina. Lo puede frustrar, puede hacerlo llorar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la diferencia está en que la sintomatología de la intolerancia grave a la frustración, no sé si se escucha algún ruido desde acá. ¿Construcción? Sí, correcto, sí, sí. No sé si se escucha muy fuerte o no se escucha. No. No estorba, no estorba, perfecto. No. Muy bien. Ya, entonces lo que les decía, la diferencia entre la intolerancia grave de la frustración de un niño que está desarrollando esta sintomatología, de un niño que no la está desarrollando, pero que se frustra fácil, es que en el niño con trastornos de conducta, la frustración siempre lo lleva a una conducta agresiva. Siempre. Fíjense que en otros niños, la frustración lo puede llevar a llorar, ¿verdad? O a enojarse y sentarse y no querer hacer nada. Esa es una forma de frustración en un desarrollo normal de la conducta. En cambio, la sintomatología en el niño con trastornos de conducta, esa intolerancia es intolerancia grave porque siempre se manifiesta a través del descontrol de la conducta agresiva. O sea que el niño empieza a aventar cosas a la madre, empieza a golpear a la madre, empieza a golpear al padre, etcétera, etcétera. Cuidado que la madre les diga, mi niño se frustra fácil con las cosas. Ah, ya, es el primer síntoma. Ya, parece que es un trastorno de la conducta. Cuidado con eso, cuidado con eso. Lo vuelvo a mencionar porque no es tan fácil encontrar esta sintomatología. Ya tenemos que preguntar, ya ustedes saben que tenemos que siempre estar preguntando, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Cuando se frustra, ¿qué es lo que hace? Ah, se sienta y se calla. Ah, bueno, eso no es un trastorno de la conducta, es un niño que está frustrado, pues, ¿no? Por algo que no puede hacer. No va a reír, ¿verdad? Pero hay un límite entre estar frustrado y estar descontrolado por una frustración que no aguanta. Donde el niño empieza a deshacer ventanas, empieza a golpear al hermanito menor, empieza a botar jarrones, empieza a golpear puertas. Entonces, hay una diferencia. Eso, más allá del descontrol de la conducta agresiva, más allá de eso tenemos que ver. Más allá de lo dramático que hace, ¿verdad? El niño. Ya vimos que lo dramático no nos dice nada, ¿verdad? Que sea dramática la persona no nos dice nada. Lo que tenemos que encontrar es el porqué. Lo que está atrás de eso. El descontrol que tiene no es el síntoma propiamente, el descontrol de su conducta agresiva. El descontrol proviene del poco control hacia la frustración. Y eso es lo que lo torna insufriblemente agresivo. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Esto le provoca crisis de cólera. Ese es el término técnico. Ahorita lo vamos a ver eso en el curso. Ya ustedes saben que en el curso es donde se establecen dónde se encuentra cada uno de los síntomas, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ver en el curso. Pero la frustración que siente el niño con trastornos de conducta o que está en vías de desarrollar el trastorno de conducta es una frustración que lo lleva a la agresión, a una agresión descontrolada. ¿Okay? A eso le llamamos crisis de cólera. ¿Okay? Los niños con trastornos de conducta tienen crisis de cólera. Son peligrosos en esos momentos, son peligrosos. No crean que porque el niño no tiene fuerza, no, hay que dejarlo con su crisis y si me intenta golpear, yo le voy a golpear más fuerte, como hermano, digamos, ¿no? Cuidado, cuidado.
Esto los padres no lo conocen, por eso es que tenemos que atenderlo preventivamente. ¿Okay? Ellos piensan de que su hijo, su personalidad es así, es que es impulsivo y demás. No, 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 no. Esto se va desarrollando, cada vez se va complejizando más cuando nosotros no lo diagnosticamos. Bien, segundo, las conductas autoagresivas. Bien, aquí hay una causa y una consecuencia en esto, ¿ya? Ya dijimos que la intolerancia grave a la frustración en el niño con trastornos de la conducta lo lleva a una agresividad descontrolada. ¿Okay? Bien, no es muy frecuente encontrar la conducta autoagresiva, pero puede ser que por relato de la madre o del padre les comente. Mi niño también se golpea la cabeza. Mi niño también agarra y quebra una ventana y se termina lesionando todo el antebrazo, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar elementos de conducta autoagresiva. Entonces, aquí hay una causa y una consecuencia. No se encuentra como una sintomatología aislada a la conducta agresiva, la conducta autoagresiva. No se encuentra tan aislada. Cuando encontramos los casos de conducta autoagresiva, la razón fundamental es porque no se ha hecho caso a su demanda con la conducta agresiva. Entonces, lo último que le queda al niño con trastorno de conducta es lesionarse a sí mismo. Es decir, ¿qué pasa si el niño dice, yo quiero un PlayStation 5? Y el padre le dice, no. Entonces lo voy a masacrar a mi padre hasta conseguir. Ese es el razonamiento. Voy a ir a quebrar una ventana, voy a ir a patear, mi cuarto, voy a ir a destruir mi cuarto, voy a hacer todo. Entonces, ese es un acto de manipulación, pero hay un descontrol, ¿verdad? Por la negación ante su demanda. Hay una negación. Y eso es lo que lo ha sacado completamente de sí al niño. ¿Y qué pasa si el niño no obtiene respuesta pese a que ha destruido todo su cuarto? El último recurso al que acude es la conducta autoagresiva. Y esta sí es de manipulación, a diferencia de la conducta de descontrol, ¿verdad? De la agresión. La conducta agresiva nace a partir del choque que tiene con su demanda, el niño. Entonces, como respuesta a ese choque, me descontrolé. Voy a destruir todo lo que vea a mi paso. Voy a lesionar a mi hermanito. Le voy a pegar a mi hermanito. Lo voy a intentar pegar a mi padre. Le voy a intentar pegar a mi madre. Entonces, la conducta autoagresiva, si es que la encuentran, ya viene no desde un descontrol de la agresión. Tiene que ver más con un acto de manipulación, donde el niño empieza a golpearse la cabeza porque no ha sido su demanda no ha sido escuchada con los primeros intentos de agresividad, ¿verdad? Entonces sigue el plan B, es que yo voy a perder la conciencia hasta que mi padre me compre el PlayStation 5. Se va entendiendo, ¿verdad? La lógica en la que se maneja. Todo eso se puede detener. En edades tempranas se puede detener. Bien, la tercera, la conducta violenta. La violencia es la expresión más fuerte de la agresividad, de la agresión. ¿Okay? Hay un límite entre golpear a mi padre y agarrar una pita e intentar estrangularlo, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre darle una bofetada a mi hermanito y esperar a que se haga la noche para ir ponerle una almohada encima. Hay una diferencia. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia? La violencia es la expresión más fuerte de la agresión. Desde ahí partamos. ¿Cuál es la diferencia entre ser agresivo y ser violento?
Tal La vez la diferencia, conducta violenta se sí, va sí, más a querer causarle daño a la persona. correcto, correcto. Sí, conceptualmente, la agresión es provocar un daño. La violencia es provocar destrucción, incluso muerte. Esa es la diferencia. Pero, licenciado, si lo está por ahorcar al padre, obviamente con la fuerza que tiene se va a deshacer de la pita y bueno, lo va a sonar a su hijo, por último. No estamos hablando de si lo logra o no, estamos hablando de cuál es la intención que está detrás de eso. ¿Se dan cuenta? La intención es destruir. A diferencia de la agresión. La agresión también puede tener dos vertientes. Uno puede ser agresivo sin intención de dañar y puede ser agresivo con la intención de dañar. El cirujano es agresivo. Han visto cuando ya están los pacientes con COVID, ya están a punto de que se les cierre los bronquios. ¿Qué es lo que hacen? Le meten un tubo a la persona. Y ese tubo lo meten tan fuerte que a veces le dañan las cuerdas vocales a la persona. Está siendo agresivo, pero ¿tiene una intención de dañar? No. Bueno, lo voy a dejar pensando con todo esto, ¿ok? Pero se entiende de momento, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces la conducta violenta también la encontramos. Hay una diferencia, hay que preguntarle a la diferencia. No es que mi hijo es agresivo. Ay, ¿qué hace su hijo agresivo? Va y le pone la almohada en el rostro al padre. No es agresividad, es conducta violenta eso. Hay una premeditación. También, ¿verdad? Hay una premeditación en eso. Porque espera hasta la noche. Imagínense lo violento que es. Espera hasta la noche para hacerlo. No es un acto impulsivo propiamente, ¿verdad? Es un acto planificado. Muy bien. La conducta violenta la vamos a encontrar también. La conducta violenta, algo jóvenes, si bien yo estoy hablando de edades muy tempranas, 5 o 6 años, pero esto no se olviden que estamos hablando de hasta el rango de 15 años. Entonces podemos estar hablando de esto con un casi adolescente, un prepuber, ¿verdad? Que ya entiende, ya debería entender la diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué es lo que pasa con el niño, por ejemplo, de 10 años para adelante? Que ya entiende ciertas cosas, ya entiende ciertos conceptos del mal y del bien. ¿Cómo se nutre entonces? ¿Cómo se sigue nutriendo su conducta agresiva y violenta? Aquí es lo que nosotros llamamos los primeros indicios del pandillerismo. El niño se retroalimenta con la conducta del grupo al que está frecuentando. Y por eso es que sigue creciendo su agresión, sigue creciendo su violencia. No estamos hablando de un niño que sigue solo haciendo sus cosas. Llega un momento donde el cuadro se agudiza. ¿Por qué? Porque ya recurre a alimentarse del grupo. Se va complejizando, por supuesto. Se va complejizando el cuadro. Bien. Ok, la intolerancia vimos grave a la frustración. Esto genera las conductas agresivas, las conductas autoagresivas y las conductas violentas. Es decir, que estas tres variantes provienen de esa intolerancia grave a la frustración. ¿Ya? No los despleguemos como síntomas aparte. No los despleguemos así. Lo desplegamos de que la pérdida de control es la frustración que siente. Y de ahí empieza la conducta agresiva, violenta, la autoagresiva, cuando no obtiene la demanda, lo que demanda no obtiene respuesta de lo que demanda. ¿Okay? Bien. El segundo síntoma, la conducta de robo. También se le dice la conducta contra la propiedad. Algunos autores le dicen a este síntoma la conducta contra la propiedad. Yo le digo la conducta de robo. ¿Okay? Aunque suena más convencional eso, pero en realidad es una conducta. Es una conducta, ¿por qué? Porque proviene de un descontrol de ciertos beneficios. Es decir, a ver, fíjense, yo ahorita mismo necesito pagar mis cuentas del banco. Entonces, necesito ahorita, digamos, $5,000.
¿Por qué no voy y asalto a alguien? ¿Por qué no voy y robo? ¿O me entro a alguna casa? Alguien debe tener esa cantidad. ¿Por qué no lo hago? A ver. Porque sus principios éticos, valores. Ya, eso en cuanto al comportamiento. Perfecto. Pero antes del comportamiento estamos diciendo conducta de robo. Entonces quiere decir que hay una desregularización ahí, ¿verdad? Sí, en efecto, voy a pensar en que no es correcto, cómo voy a hacer eso, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la desregularización de la que hace que mi conducta sea robar? Es el desconocimiento de la propiedad ajena. Fíjense que en ese desconocimiento mi conducta está impulsada por mi propio beneficio, lo que yo necesito en el momento. Es decir, la persona no roba porque es antiético, el niño no roba porque es antiético, no roba porque es amoral, no roba porque, ay, ¿cómo voy a quedar yo como un niñito bueno? ¿Cómo voy a quedar así con los demás? No lo hace por esa razón. Él roba porque siente un beneficio en el momento. Dice, necesito esto, lo tengo que tener. Surge la necesidad en él e inmediatamente lo lleva a la acción. De ahí proviene la conducta de robo. Yo tengo la necesidad de $5,000, pero no lo voy a hacer. Por más de que me beneficie, por más que me lo encuentre en la calle. Bueno, habrá que ver, ¿verdad? Por ahí el comportamiento de alguien dice, bueno, voy a ver que nadie me encuentre para que sea convencionalmente admitido, digamos. Pero lo que me detiene es que no importa, mi beneficio no es solamente lo importante, este mundo no es mío, ¿verdad? Este mundo es compartido. Entonces, mi beneficio por un lado y el beneficio o la destrucción de otros por otro lado. La desregularización está en el niño en que la necesidad, ante la necesidad debe haber la solución. Surge la necesidad y lo hago. Desde ahí proviene la conducta de robo. No roba el niño porque quiere ver cómo el adulto se enoja con él, no lo hace por esa razón. El niño roba porque necesitaba eso en ese momento. ¿Se dan cuenta? No hay una diferencia entre propiedad privada y propiedad privada y propiedad pública para él. No hay esa diferencia. Pese a que si estamos hablando de un niño de 13 años, ya debería estar incluida, ¿verdad? Pero no. Siente la necesidad y lo hace, no importa de quién sea. Entonces tiende al robo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto ocurre desde la aparición del trastorno de conducta. Ocurre desde los 6 años. El niño comienza a mostrar este tipo de conducta. Necesito este juguetito. Voy a esperar a que mi amigo mire para el otro lado. Ahora es mío. El descontrol de esa necesidad. O sea, no hay nada que lo ataje. Lleva lo que necesita al acto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esa conducta de robo, dicen, podría relacionarse con la cleptomanía. O eso ya es ¿Perdón? algo. Esta conducta de robo se podría relacionar con la cleptomanía. No. La cleptomanía, si bien es un trastorno disruptivo de la conducta, no tiene una relación con la pérdida de
la pérdida o la desregularización de la necesidad y el acto, ¿no? Como en el caso del trastorno de la conducta. Es una excelente pregunta esa, Julio. La diferencia está en que el cleptómano lo hace para evitar una ansiedad. ¿Se entiende? No sé si soy solo yo, dicen, pero lo estoy escuchando un poco entrecortado. Sí, sí, ahorita me salió una ventana que me dice que está medio mal mi internet. Bueno, me dicen, si es que sale otra vez, si es que no se escucha bien, me van diciendo para que vuelva a repetir, ¿ok? ¿Está bien? ¿Se escucha ahorita? ¿Ahorita se está escuchando? Hola, Sí, hola, hola. entrecortado, Sí, dicen, un poco pero entrecortado. Cuando apago la cámara, Lisa, se escucha mejor. No sé si tendrá algo que ver, pero sí me doy cuenta de eso. ¿Aló? Sí, ¿Se escucha? Ahora sí se escucha. sí, sí. Perfecto, bien. Muy bien. Vamos entonces, gracias por la pregunta, Julio. La diferencia está. La respuesta. Por Hola, favor. ¿otra vez? Ay, eso es lo insoportable de No, le decía si de me las redes. podía repetir la respuesta que me dio hace un momento Claro que sí, con claro respecto que a sí, la... claro que sí. Es una muy buena pregunta esa. La diferencia está en que, si bien en ambos casos recurren a la conducta de robo, ¿verdad? Su explicación es diferente. En el caso del trastorno de la conducta, el niño roba porque no conoce o está desregularizado la necesidad del acto. Entonces surge la necesidad e inmediatamente toma posesión de lo que no le pertenece por la necesidad. Es decir, ¿qué pasa si el niño necesita un PlayStation 5? No hay una diferencia entre la necesidad y el acto. Entonces va a obtenerlo porque se siente beneficiado de eso. O sea, ahí no está evitando una ansiedad, no está, simplemente, ¿se escucha? Perdón. ¿Hola? ¿Sí se escucha? Ah, ya, perfecto. Ok, entonces en este caso es diferente con la cleptomanía. La cleptomanía lo hace el cleptómano o la persona con cleptomanía, roba no por beneficiarse de ese robo, roba por evitar una ansiedad. ¿Okay? Por eso es que nos vamos a dar cuenta que los robos en las personas con cleptomanía son insignificantes porque están evitando la ansiedad, no están beneficiándose de eso. Si por ejemplo, una persona con cleptomanía dice, necesito robar ahorita mismo, entonces lo hace de manera consciente. Roba una naranja, roba algo que haga que descargue esa ansiedad. No va a robar un PlayStation 5, ¿verdad? Porque eso ya es un beneficio, ¿no? No va a robar una tele de 55 pulgadas, ¿verdad? Porque eso ya es un beneficio, eso no es cleptomanía. Va a robar cosas insignificantes. Muchas personas que están diagnosticadas con trastornos de cleptomanía, generalmente están diagnosticadas y tienen con ella a la mano siempre su diagnóstico psiquiátrico. Por eso es que cuando van al supermercado y los pillan, inmediatamente sacan el diagnóstico para que la gente se dé cuenta que él estaba robando por eso. No estaba robando porque quería beneficiarse de eso. ¿Se entiende, verdad? Sí, listo, dicen, gracias. Muy bien. Gracias por la pregunta, Julio. Bien, vamos con la mitomanía. Es otro de los síntomas. Las mentiras de los niños son más frecuentes de lo que creemos. ¿Okay? Esto tenemos que tener mucho cuidado. No es que no estemos anotando como un recetario. La madre o el padre nos va a decir, sí, mi hijo para mintiendo. Entonces, ya es mitómano. No, cuidado. Los niños, todos mentimos, todos hemos mentido. De niños y hasta de adultos. Incluso sabiendo la mitomanía, seguiremos mintiendo. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre la mitomanía y las mentiras que nosotros llamamos. En el niño es parte de su desarrollo mentir.
Es parte del desarrollo, parte del reconocimiento de la norma. Todos nacemos con temores. Todos nacemos con temores. Pronto nos daremos cuenta que una mentira de niño, o sea, estamos hablando de niño, una mentira nos puede absolver de ciertos castigos. ¿Qué pasa si yo destruyo la computadora portátil de mi madre a los 5 años? Le voy a decir, el perro lo hizo si la veo enojadísima, ¿verdad? Le voy a decir, es el perro el que lo hizo. ¿Por qué? No por ser mitómano, es porque estamos evitando ese castigo. ¿Qué pasa si una persona les decimos, nos dice, es fea o bonita? ¿Qué te parezco? ¿Soy feo o bonito? ¿O soy fea o bonita? Siendo que es fea. ¿Le vamos a decir en su cara? No. Vamos a tratar de buscar y acomodar un discurso, ¿verdad? O si nos gusta y nos dice y nos confronta y nos dice, ¿te gusto yo? No, le vamos a decir. Siento que nos derretimos por esa persona. Entonces, mentimos todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos un objetivo en la mentira también. Tenemos un objetivo en la mentira. La mentira nos permite, de cierto punto, justificarnos. ¿Okay? Nos permite afrontar ciertos miedos. Entonces, es parte del desarrollo del niño. En cambio, vamos a ver la diferencia con la mitomanía. La mitomanía en el trastorno de la conducta se suele manifestar como un falso relato. Es un falso relato en cosas que no tienen importancia. Fíjense que estas mentiras no tienen un fin protector, ¿verdad? No están protegiendo al niño de nada. Tienen un fin placentero. El niño mitómano es un niño que les puede mentir en cualquier cosa que se le ocurra. Si ustedes le dicen, ¿y fuiste en la mañana al supermercado? No, no fui. Y en realidad le preguntan a la madre, sí, sí fuimos. O sea, no tiene sentido la mentira, ¿verdad? No tiene un fin protector. Simplemente está el gusto de confundir al entorno. Fíjense todo lo que esto va generando en el paso del tiempo. En 8 años de desarrollo de todo esto. Fíjense lo que va desencadenando. Por supuesto que genera patrones de conducta, patrones de comportamiento después. Si yo 8 años me he desarrollado bajo esa realidad, mintiendo a la gente, sin tener un fin protector, siendo agresivo con todo el que pueda ser agresivo, robando todo el tiempo cuando necesito algo, en 8 o 9 años de desarrollo con este tipo de conducta, imagínense en lo que desencadena. ¿Qué es lo que puede desencadenar? Entonces, no le pidamos al sujeto con trastorno antisocial que cambie. Si tanto tiempo ha pasado en todo eso, sin que haya ningún control de nada. ¿Cómo podemos decirle a la persona de 30 años con un trastorno antisocial de la personalidad, oiga, ¿sabe qué? Es mejor ser bueno. Le va a decir muy tarde, ya mi naturaleza es así, no voy a cambiar. Si usted quiere, le miento. Si usted quiere, seguimos en la terapia. Le hago creer a usted, si usted quiere, que está todo cambiando en mí. Pero no cambia nada. Es muy tarde para rectificar ciertas cosas. ¿Ok? Bien. Pues no los quiero hacer sentir mal tampoco. Ya no es mi intención hacerlos sentir mal, ¿no? Simplemente estoy diciendo que es mejor la clínica en la prevención, no cuando ya se dio el problema. ¿Ya? Es en la prevención. Su eficacia, su genuina eficacia en la clínica no está en atender problemas ya dados.
sino en la prevención que nosotros tengamos antes de que el sujeto caiga en el pozo. Bien. Muy bien, vamos con la mitomanía. Es parte de la interacción social, así que no nos sorprendamos tanto de que nos esté mintiendo el niño. Ya, por favor, no estemos diciendo, ay, ¿cómo me vas a mentir? Te pillé la mentira, que ¿cómo puedes hacer esto? No, 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 no. No se olviden que la mitomanía es parte de un descontrol también. No estamos hablando de que hay un placer que siente el niño en confundir al entorno. Entonces es un placer que no puede ser negado al principio, no está en control de él. Entonces lo hace parte de sus interacciones. O sea que vamos a encontrar esta mitomanía en esas falsedades de los relatos. En esos relatos que son confusos, donde le preguntamos, fuiste a la heladería con tu mamá, ¿qué comiste? Yo comí, bueno, tomé un helado de chocolate y después nos enteramos que era de fresa. O sea, cosas insignificantes vamos a encontrar, que solamente es propio de un mitómano. No hay un fin protector. En el niño normal que miente, hay un fin protector en el niño. Está bien, les va a decir a ustedes, está bien, les voy a admitir, yo destruí la computadora de mi madre, pero realmente la vi muy angustiada, no quise decirle. Me iba a pegar, estaba con miedo, ¿se dan cuenta? Recurrió a una mentira, por supuesto. Tiene que rectificarse, por supuesto, pero es una mentira parte del desarrollo, porque tiene un fin protector para él. En la mitomanía no encontramos tal cosa. Bien, creo que ya quedó claro eso, ¿verdad? Finalmente, otro síntoma, fugas. Ese es un término técnico también. La fuga es una parte, una sintomatología del trastorno de la conducta. El niño con trastorno de conducta tiende a fugarse del hogar. La fuga es un acto de huida del domicilio. Estamos hablando del acto de huida. Pero fíjense que la fuga no tiene un propósito. Se van a dar cuenta que si ustedes indagan por qué te fugaste, nada, porque me aburrí de la casa, punto, y se fuga por un día. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto en un niño? Muy diferente cuando realmente por ejemplo, nos inflaron, ¿verdad? En la casa y nos dijimos, molestos, nos fuimos y dijimos, me fugo de aquí, ¿verdad? Y me fui donde mi abuela sin decirle nada. Y al ratito volví, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la culpa me obligó a decirles dónde estaba. O sea, esto no ocurre en la fuga como parte de una sintomatología del trastorno de la conducta. La fuga no tiene un objetivo. La huida del domicilio no tiene un plan específico en el niño o en el adolescente. Esto se dan en periodos un poquito más tarde, ¿no? No estamos hablando de un niño de 6 años, estamos hablando de un niño ya de 10 años para adelante. Es más frecuente la fuga. Esto lo lleva a estar, lógicamente, en mucho peligro, ¿no? Los lleva al pandillerismo. Hay un término técnico. La fuga, que tiene también una explicación, les permite, o produce, mejor dicho, el término técnico no es pandillerismo, es callejización. La fuga hace de que la callejización quiere decir, en términos técnicos, clínicos, quiere decir ese pandillerismo, ¿verdad? Ese de, el hogar es la calle ahora, ya no es el hogar, es la calle el hogar. Esa es la callejización. El cambio del hogar por la calle. Pero la fuga en el niño con trastornos de conducta, la fuga no tiene un propósito, a diferencia de nosotros cuando queremos ir a jugar pelota con nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, decimos, a ver, se la voy a charlar a mi padre, a mi madre para salir un rato, ¿no? Pero reconocemos nuestro hogar como nuestro hogar. Entonces nos fugamos, pero volvemos.
y tenemos un propósito al estar en la calle, que era jugar con nuestros amigos, ¿verdad? En caso de la fuga del trastorno de la conducta, no hay un propósito. El niño cambia la calle por la casa por la calle, perdón. Y eso es lo que produce lo que nosotros llamamos el pandillerismo. Bien, vamos con las variantes. Las variantes son dos: el trastorno de la conducta, que es repetir lo que ya hemos visto, la sintomatología, y el otro que está en discusión, que es el trastorno oposicionista desafiante. No estemos buscando tanta, vamos a decir, tanta especificidad en nuestro diagnóstico, ¿ok? Nosotros no vamos a hacer un diagnóstico propiamente, ¿ok? No estemos buscando tanta la especificidad para encontrar la variante, ¿ya? Podemos intentar hacerlo, perfecto, bien. Estoy de acuerdo con lo intentemos, pero que no sea una aspiración de su trabajo. Este trastorno está muy cuestionado, tiene pros y contras, ¿ya? Por un lado, el trastorno oposicionista desafiante refiere a esa categoría nueva del DSM-5, ¿verdad? Que vamos a encontrar en el DSM-5. Donde esta sintomatología solamente se da, lo que hemos visto, ¿no? Toda la sintomatología se da como respuesta a la autoridad. O sea, el problema es con la autoridad y quien representa la autoridad. Eso nos dice la sintomatología desde el DSM-5. Nos dice que la agresión está en contra o contra quien representa la autoridad. O sea que si lo proyecta el niño que la autoridad es el padre, va y siempre va a ser agresivo con el padre, no así con la madre. ¿Se dan cuenta, verdad, la diferencia? ¿Aló? Sí, dicen. Bien, se dan cuenta entonces la diferencia. O sea, el niño oposicionista desafiante es oposicionista contra la autoridad, con quien representa la autoridad. Si es el maestro, vamos a ver que toda su sintomatología va a estar dirigida contra él. No así contra su compañerito, no así contra quien para él no representa una autoridad. Está claro eso, pero de todas maneras tomémoslo mucho con pinzas, ¿ya? Está en discusión. Si ustedes buscan y revisan en Google, se van a dar cuenta que está en discusión eso, ¿no? ¿Qué pasa si el padre es un violador y el niño le dice no? Y está todo el tiempo peleando y siendo agresivo con el padre violador. Cualquiera diagnosticaría al niño, ¿verdad?, de que él es oposicionista desafiante. Pero es porque no conocemos lo que está pasando dentro de la casa. El niño está haciendo oposición y está haciendo resistencia ante un maltrato. Más bien eso genera salud. Porque desde muy chiquitito está utilizando los mecanismos que puede el niño para enfrentarse a quien lo está violando. Entonces, hay pros y contras, ¿okay? Yo lo dejo a ustedes para que ustedes ya como nuevos clínicos también avancen en esto, digamos. No vean y nos saquen de apuros a los que hemos creado estas categorías adicionales, ¿verdad? Como el trastorno de oposicionista desafiante. Yo tengo mis serias reservas por esas cuestiones. Pero de todas maneras, legalmente sí, si ustedes lo diagnostican, están apoyados legalmente porque sí, los manuales lo reconocen. Hay investigaciones sobre esto también. ¿Okay? El que van a encontrar, sin caer en la especificidad, van a encontrar es el trastorno de conducta propiamente dicho. La sintomatología regada hacia todos, no hacia la autoridad, regado hacia el compañerito, hacia la profesora, hacia el hermanito, hacia el padre, hacia la madre, hacia todos, de manera general, porque es producto de una desregularización de la conducta. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, lo veo muy contento, Kevin. No, es que a veces se corta su voz. Ay, perdón. Estoy tratando de descifrar y Con mientras descifro razón. me río un poco, ¿no? No entiendo por qué esta vez ya no me sale que la conexión está mal. Estoy con la conexión en punto regular, pero bueno, no sé. Tal vez será tema de cotas. Bien,
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, listo. Muy bien, vamos a los últimos puntos, ya estamos terminando, ahorita finalizamos. Bien, vamos con el curso y evolución, ¿ya? Esto vamos copiándolo. Voy comentándolos mientras ustedes lo van copiando, ¿ok? El curso que nos vamos a encontrar comienza, ya ustedes saben, con una etiología. La etiología no es algo que me quita el sueño como clínico a mí, ¿ok? Muchos se han estado chocando las cabezas en estos últimos 30 años de clínica en averiguar las etiologías de los diferentes cuadros. No es tan importante. No es tan importante como establecer un diagnóstico. Cuando ustedes establecen un diagnóstico, es el primer paso para controlar la enfermedad. No es averiguar si tiene genética, tiene genes predisponentes a la agresión, ni cosas por el estilo, ¿ok? Le resto importancia a los estudios etiológicos que hay. Le resto importancia. A los factores de predisposición le resto importancia. ¿Okay? Yo tengo esa posición como clínico. A mí me interesa saber qué patrones de conducta son los que tiene el niño, en este caso el niño, ¿no? ¿Qué tipo de patrones son los que vamos a encontrar nosotros para reconocer a este cuadro? Eso es lo que a mí me quita el sueño. ¿Okay? No así la etiología. La etiología, hasta por ahí, siempre van a ser hipótesis las etiologías. Bien, la etiología entonces, vamos a decir que existen hipótesis genéticas de esto, el tema de la agresión. Se habla de que la perversión inicia desde este cuadro y se convierte ya el adulto en un perverso, se convierte el adulto en un agresivo, en un violento, se convierte en un psicópata, etcétera, etcétera. ¿Ya? No patologicemos tanto lo que hace el adulto después de pasar por este cuadro. Este cuadro es producto de la sociedad en la que estamos. Si la sociedad y sus familias son disfuncionales, por supuesto que va a haber mayor prevalencia de que se formen en esto. Somos una cultura violenta. Tengamos claro eso. Somos una cultura violenta. Entonces, emulamos la violencia que encontramos en nuestras familias. De manera general estoy hablando, ¿okay? Ya no estoy hablando de ustedes ni de mí, estoy hablando de manera general. ¿Okay? Hasta hace 10 años, 20 años atrás, todo se resolvía con chicote, ¿verdad? No había otra cosa. Entonces, a veces de manera injustificada, otras veces de manera justificada. A veces no encontrábamos la diferencia entre cuando nuestro padre o nuestra madre nos estaba dando para rectificar algo que habíamos hecho y cuando se estaba desquitando con nosotros, de su día oscuro que tuvo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de que nuestras familias lastimosamente están siendo disfuncionales. Tenemos que mejorar ese panorama para acabar con este tipo de cuadros, entre otros, ¿verdad?, que se dan. Bien, entonces se admite, por un lado, que la hipótesis es genética. ¿Okay? Estamos hablando de factores primarios de la etiología. Que hay cierta predisposición de que si mi padre tuvo trastornos de la conducta, también voy a tenerlo yo en cierta probabilidad. ¿Hay estudios interesantes? Ya, está bien, hay estudios interesantes sobre ciertos genes que son candidatos de esta anomalía. Pero no voy a admitir más allá de eso. ¿Okay? A ver, será bueno un poquito revisar en los artículos de Google las investigaciones que hay sobre este tipo de cuadro y la genética, ¿ya? Los genes candidatos de la conformación de este cuadro. Bien. Por otro lado está la hipótesis psicogénica, o psicógena, mejor dicho, de la conducta disocial, así se llama. La hipótesis psicógena de la conducta disocial, o sea, de este cuadro. Esto dice la hipótesis psicógena
nos dice que se explica por la disfuncionalidad de la familia. Cuando hablamos de disfuncionalidad, esta hipótesis nos dice ciertas cosas más específicas. Por un lado, los roles invertidos. Por ejemplo, el niño comienza a detectar que él es la autoridad en la casa. Y el padre y la madre están sometidos a su voluntad. Esto generalmente pasa con los niños primerizos. Antes de enfrentarnos al niño, preferimos suplir su demanda siempre, ¿verdad? No importa lo absurdo que sea. Esto le va generando una inversión. Hay una inversión de roles acá. Le va dando poder, que pronto va a acabar en una desregularización de su conducta. 2. Maltrato, violencia y abuso sexual también pueden ser factores etiológicos secundarios según esta hipótesis. Es decir, que el niño empieza la desregularización de su conducta a partir de la ausencia de protección de las figuras materna y paterna. O sea que ya no los ve como una figura de protección a ella, los ve como una amenaza. Llega un momento donde el niño necesita nutrirse de sus modelos. ¿Y qué pasa si en vez de nutrirse de sus modelos para poder regular su conducta, se encuentra con dos abusivos? ¿Qué pasa? El niño pronto se da cuenta que está solo en el mundo, ¿verdad? Entonces tiene que formar sus propias reglas. Él tiene la creencia de estar solo, porque ninguno de estos dos abusivos le explica nada. Lo único que hace es maltratarlo y violarlo. Por tanto, la creencia que empieza a instaurar es que él está solo en el mundo y él tiene que protegerse a sí mismo. Entonces, esto le da un aire de poder y lo desregula, le desregula la conducta. Bien, eso en cuanto a lo que es etiología. Yo les sugiero volver a ver el encuentro porque creo que es mucha información. Es bastante información, así que les voy a pasar el enlace para que ustedes ya vayan revisándolo, ¿ok? Las veces que ustedes así lo prefieran. Bien, pero no sé si es importante la información que les estoy dando. Muy bien. Vamos con el curso del cuadro. Se desató el cuadro. El cuadro se da por crisis de cólera. Ya es un cuadro con un curso cíclico, como en la mayoría de los cuadros mórbidos, ¿verdad? Fíjense que es cíclico. Es decir, aparecen las crisis de cólera y los periodos seguidos de los periodos productivos. Crisis de cólera seguido de los periodos productivos. Crisis de cólera seguido de los periodos productivos hasta que evoluciona el cuadro. Y sigue una linealidad. ¿Qué es lo que aparece en la crisis de cólera? Las conductas agresivas. Lo que vimos, las conductas, en poca frecuencia, las conductas autoagresivas. En muy poca frecuencia. ¿Okay? Cuando no se suple la demanda, ahí es donde ya recurre al plan B. Y el niño empieza a autolesionarse. Las conductas violentas también, por supuesto, ¿no? Llegar a esa expresión máxima de la agresión, ¿verdad? A intentar destruir al objeto que tiene en mira. Bien. ¿Qué es lo que desata la crisis de cólera? Pregunto yo porque ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que va desatando la crisis de cólera en el niño con trastorno de la conducta? Que no se atienda a su demanda.
Ya, no suplir su demanda, pero no se olviden de que esto tiene que ver con la frustración, ¿verdad? No puede controlar la frustración de no tener algo. Entonces estamos hablando de que lo que genera la crisis de cólera en este niño es la intolerancia grave ante la frustración. Eso es lo que le desata la ira. Y algo particular de este curso, fíjense, que se va incrementando las crisis de cólera, fíjense. No siguen un curso igual, ¿verdad? Como las crisis, por ejemplo, de agitación del niño autista, ¿no? Siempre vamos a ver el mismo nivel de agitación. En cambio, aquí no. Aquí se van intensificando las conductas. A ver, vamos un poquito a razonar esto. Pues esto tampoco es mágico. O sea, no es que mágicamente se intensifica, ¿no? Sino de que el niño va creciendo. El niño aquí, en las primeras crisis, el niño de 7 años, 6 años, 5 años, etcétera, etcétera, 6 años, destruye sus juguetes, ¿verdad? Intenta sonarlo a su padre. ¿Qué pasa en las últimas crisis de cólera en un niño, perdón, en un adolescente de 15 años? ¿Es igual? ¿Destruye juguetitos? ¿Intenta pegarle al papito? No. Se intensifican, ¿verdad? Ya estamos hablando de conductas mucho más agresivas acá. Se intensifican. Tienden a intensificarse. Entonces no vamos a encontrar siempre el patrón de que de un año a otro es igual. No, sigue destruyendo sus juguetes. Puede ser que haya avanzado en esto. Puede ser que su conducta agresiva se haya intensificado. ¿Qué es lo que encontramos en periodos productivos? Fíjense que también está el pico invertido. Y fíjense que también es progresivo. El periodo productivo no es igual, ¿verdad? También intensifica algo. ¿Qué es lo que encontramos en momentos donde el niño con trastornos de conducta no tiene la crisis de cólera? ¿Qué encontramos? A ver. ¿Qué encontramos? ¿Hola? La mitomanía no podría ser. ¿Perdón? La mitomanía. Claro, por supuesto. Las fugas, la mitomanía. ¿Qué más encontramos? La conducta de robo. En el momento que no está con crisis de cólera, el niño sigue con conductas desreguladas. Por tanto, no es que solamente esto se desata en crisis de cólera, ¿no? No es así. Y en otros momentos, en periodos normales, sigue siendo moral. No. En periodos donde no está desatando la crisis de cólera, surge la otra sintomatología. ¿Ok? Bien. Y también se va intensificando. Por ejemplo, el robo se va intensificando. Hoy robó un juguetito. Más adelante roba una escopeta. Más adelante roba un auto. 3 cosas son las que tenemos que ver en la conducta de robo. 3 factores que nos hacen ver de que se está intensificando la conducta de robo. 1, la premeditación del robo. Cada vez va planificando más lo que va a robar. 2, el valor de los objetos van aumentando. No es que roba siempre un batón, ¿verdad? No es que roba un caramelo siempre. No, va intensificando. Es decir, el objeto va aumentando de valor, el objeto robado. Y tercero, la mercantilización. El sujeto lo que roba, lo mercantiliza. Eso lo vemos ya en conductas intensificadas de robo, donde el niño le sigue sacando beneficio, ¿verdad? Al producto robado. El niño comienza a sacarle ventaja de esos productos robados.
la reventa, por ejemplo, va revendiendo a sus compañeritos, ¿verdad? Intercambia productos por otras cosas, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar esa conducta. Es muy probable que la encontremos en niños que están interaccionando en el colegio con este tipo de cuadro. Muy bien. Finalmente, la evolución. El trastorno de la conducta tiene una altísima probabilidad de evolucionar. Sin tratamiento tiene una altísima probabilidad. En muy pocos casos es que esto pasó en la niñez y en la adolescencia y de ahí ya no. Reguló de por sí su comportamiento, perdón, reguló de por sí su conducta a la persona. En muy pocos casos ha habido una remisión total espontánea. En la mayoría de los casos esto evoluciona. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que detener el curso de este trastorno en sus niveles iniciales. ¿Okay? La evolución marca una naturaleza del sujeto. Es decir, que llega a un punto donde este patrón de conducta se vuelve un rasgo de personalidad. Y cuando ya es un rasgo de personalidad, estamos hablando de una forma de ser del sujeto. Entonces, la forma de ser no la podemos abandonar así nomás. Mucho menos si hasta esa fecha hemos creído que somos el dueño del mundo, ¿verdad? Estoy tratando de subjetivar esto un poco, para que entendamos desde la posición del sujeto que ha vivido mucho tiempo con esto, y en lo que desemboca esto. Puede desembocar también porque esto genera una cierta irresponsabilidad en el sujeto, puede generar también en parafilias, perversiones, trastornos disruptivos de la personalidad, piromanías también, y conducta criminal. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? Licenciado, ¿podría repetir lo último? Claro que sí. Por favor. Bien. La evolución, entonces, ¿en qué desemboca esto? Desemboca en muchas cosas. Una de ellas es los trastornos disruptivos. La piromanía, por otro lado, la conducta criminal. La conducta criminal no es un trastorno propiamente, pero obviamente estamos hablando de una conducta consciente criminal. No es un trastorno la criminalidad, es un sujeto consciente que quiere hacer lo indebido, sin necesidad de ser un sujeto con trastorno antisocial de la personalidad. Otro trastorno disruptivo es la conducta, el trastorno intermitente explosivo. Ese otro tipo de cuadro que desemboca. Fíjense que toda esta anormalidad en la conducta inicial nos da cierto aire de irresponsabilidad, ¿verdad? En el sujeto, desde muy temprano, ¿verdad? Porque es irresponsable el sujeto desde muy temprano. Fíjense que en el núcleo de todo lo vuelve al sujeto muy irresponsable, con la vida de los demás y con su propia vida también. Por tanto, otro de los trastornos en que evoluciona un trastorno de conducta es el trastorno adictivo o adicciones, como conocemos nosotros. Muchas de las personas diagnosticadas en la juventud con este cuadro de adicciones, vamos a darnos cuenta que tiene un historial de trastorno de conducta. ¿Se dan cuenta cómo cuando diagnostiquemos algo, tenemos que preguntar cómo fue su infancia, ¿verdad? Justamente porque necesitamos esto. La adicción no ha nacido de por sí. Es la continuidad de algo que ha pasado en la infancia. El sujeto es irresponsable de por sí mismo. Entonces, la evolución es que siga siendo irresponsable y se termine
adoptando una adicción por consumo de sustancias, lógicamente. Fíjense a todo lo que se expone al pandillerismo por las fugas constantes de su hogar. ¿Y qué creen que va a ocurrir ahí? Se puede volver dependiente, por supuesto. Entonces, hay una propensión. La desregularización de la conducta puede llevar al sujeto a tener problemas de ira más adelante también, como en el trastorno intermitente explosivo, donde el sujeto manifiesta crisis de ira a tal punto que puede destruir su cuarto, su habitación, puede lesionar de gravedad a su esposa, puede lesionar de gravedad a su esposo, puede terminar asesinando a alguien, a un familiar, en esos ataques de ira. Muy bien. Hasta aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? No, listo. Muy bien, perfecto. Con esto entonces damos cierre y vamos a comenzar un poquito más rápido ya con los trastornos de la adolescencia, juventud y vejez. ¿Ok? Y de ahí ya pasamos a lo último, que sería el proceso en cuanto al rastrillaje que vamos a hacer y finalmente a la atención clínica que vamos a hacer. ¿Ya? Por favor, entonces, muy bien, yo ya tengo anotado aquí las personas que ingresaron, todos los que ingresaron y los que faltaron. Vayan anotando, por favor, en su lista, vayan anotando en su lista de asistencia, ¿ya? Todas las horas que estamos consumiendo. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, nos vemos entonces para el día martes, ¿no? La siguiente clase. Sí, sí. Hasta el martes. Sí, Excelente. Nos vemos entonces. Buen fin de semana y nos vemos el día martes. Que estén bien. Gracias. hasta luego, Licen. Gracias, Licen. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego, que les vaya bien.